Gracias. Señor presidente, agradeciendo que se incluya ya en este momento estas reformas que hemos aprobado en la Comisión de Asuntos Migratorios, le quiero solicitar que se incluyan las dos iniciativas de reforma que han sido propuestas en un solo acto, de tal manera que podamos contribuir a un desarrollo ágil de esta sesión y en el entendido de que en la Comisión de Asuntos Migratorios las propuestas de reforma, las iniciativas diversas que han sido presentadas en la Gaceta el día de hoy han sido votadas por unanimidad y, por supuesto, esperamos adicionalmente que en este pleno también sean votadas por unanimidad. En lo que se refiere… Señora diputada, sí. Entonces queda así registrado. Toma nota la Secretaría de Servicios Parlamentarios en virtud de que usted hablará de los dos dictámenes. Así es. Sí, muchas gracias. En consecuencia, tiene también más minutos para fundamentar el mismo. Gracias, muy amable. En el caso de la iniciativa para reformar el artículo 8º de la Ley de Migración, deseo expresar, compañeras, compañeros, que apenas hace unos cuantos momentos en una sesión solemne hemos señalado la importancia de que los fundamentos de nuestra nación con Morelos puedan ser recogidos. En estas iniciativas que hoy se presentan para su discusión y finalmente votación, incluimos algunos de los aspectos sustanciales que le dan vida a la nación mexicana. Yo me quiero referir en primer lugar al artículo 8º y tiene que ver con un derecho que está en nuestra Constitución, el derecho a recibir educación y también, además, el derecho y la obligación del Estado mexicano de impartir esa educación. Adicionalmente a lo que dice nuestra Constitución y siendo un derecho el recibir educación, también hay que subrayar que México ha suscrito diversas convenciones e instrumentos internacionales. Yo subrayo específicamente el convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo, que señala que se debe garantizar a todas, a todos los niños un modelo de educación que ponga énfasis en los hijos, hijas de jornaleros agrícolas. En México tenemos un fenómeno de migración muy complejo, diverso, no solamente un Estado nacional que tiene migrantes fuera de su territorio, no solamente migrantes que llegan de otros países a nuestro territorio, sino es un hecho que hay una migración interna muy intensa. Se señala oficialmente el dato de 2.5 millones de jornaleros agrícolas. Si tomamos en cuenta, y todos aquí conocemos ese fenómeno, sabemos que los jornaleros agrícolas se mueven en el país con su familia, van junto con los hijos y las hijas. Y si el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar educación y los mexicanos y mexicanas tienen el derecho de que se les imparta educación, hemos considerado pertinente que lo que ya está en la Constitución, que lo que es sujeto de tratados internacionales, que lo que se ha afirmado con la OIT, también se garantice en la Ley de Migración, de tal manera que se agregue un párrafo que señale: la Secretaría de Educación Pública diseñará, implementará y ejecutará un modelo integral de inclusión educativa para los hijos de jornaleros agrícolas migrantes. Son miles de migrantes los que viven este fenómeno, migrantes internos, migrantes mexicanos con derechos. Tal vez algunos de los casos mejor conocidos son esa enorme migración que hay desde Guerrero hacia Sinaloa y también hacia Sonora, pero se da a distintos estados de la República. Y estos hijos de jornaleros y jornaleras agrícolas deben tener garantizado lo que ya está en nuestra Constitución, es decir, el derecho a la educación. En lo que se refiere, compañeras, compañeros, señor presidente, a las reformas que proponemos a otros artículos de la Ley de Migración,
el 159 con un 159 bis, que es lo que estamos proponiendo, y al 160, yo quiero subrayar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado desde 2011 que debe ser tutelado como un bien la integridad y vida de los indocumentados, es decir, de los migrantes. Y si este es un bien tutelado que se debe proteger, también es fundamental señalar que en México los migrantes viven una situación de riesgo extremadamente grave. Se requiere entonces poner el acento en no solo medidas preventivas, sino también sancionar, castigar ese riesgo que viven estas miles de personas. Y de manera destacada, yo subrayaría que en el caso de los migrantes indocumentados se dan dos fenómenos, el del tráfico de personas y el de la trata de personas, de tal manera que es indispensable, fundamental, que se tomen medidas para protegerlos. Hemos conocido de hechos verdaderamente graves en nuestro país con estos dos fenómenos del tráfico de personas y de la trata de personas, que se han convertido en algunos casos en una tragedia verdaderamente grave que no puede ser solamente sujeto de una expresión de condena, sino que tiene que reflejarse en nuestra ley, en nuestra legislación, que a quienes estén involucrados en el tráfico y la trata de personas se les sancionará severamente. Hay casos como el de San Fernando, en Tamaulipas, en el que 72 migrantes fueron masacrados, y sabemos que en el caso de los migrantes, en muchas ocasiones, este acoso por parte de las bandas del crimen organizado es o para incorporarlos en esta moderna y brutal esclavitud que es la trata de personas, tanto para utilización sexual como laboral, y en muchas ocasiones también y cada vez más frecuente existen los testimonios documentados de que se les incorpora o se les intenta incorporar y se les amenaza y presiona a las propias bandas del crimen organizado. Es por ello que ante esta situación de riesgo que viven los migrantes y que es un fenómeno que se da, no es suficiente las declaraciones, requerimos que en la legislación y precisamente en la Ley de Migración se establezca con toda claridad que estas conductas deben ser sancionadas, y por ello es que se ha propuesto que se agreguen algunos párrafos en el artículo 160, un párrafo que señale que de las conductas que han sido descritas, estas a las que he hecho referencia, de tráfico de personas y también de trata de personas, a quienes pongan en peligro la salud, la integridad, la seguridad o la vida, o den lugar a un trato inhumano o degradante de las personas en quienes recaiga la conducta, se agreguen, se aumenten las penas hasta en una mitad de las previstas en la propia ley, pero que señalan en el caso de quien ponga en peligro la integridad, la seguridad, la vida o el trato inhumano a las personas, habla de menores de edad. Es fundamental que se hable de los menores de edad, pero también de los adultos, de tal manera que se incluya a todos aquellos, a todas aquellas que están en riesgo. Es también pertinente señalar que se ha hecho una propuesta de una adición a un artículo 159 bis que dice lo siguiente: la misma pena establecida en el artículo 159 de esta ley se aplicará a quien obligue a uno o varios extranjeros a formar parte de la delincuencia organizada para cometer cualquiera de las actividades delictivas señaladas en el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Y adicionalmente, en el artículo 159 de esta ley, en el numeral 4, se propone que se agregue lo siguiente: cuando se cometa explotación de uno o varios extranjeros de conformidad con lo establecido en los artículos relativos aplicables de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia de las víctimas de estos delitos.
es entonces, compañeras, compañeros, sobre los derechos de los hijos, hijas de jornaleros agrícolas a la educación, por un lado en el primer dictamen y segundo en el otro dictamen, en relación con tráfico o trata de personas, que estamos proponiendo que se aumente las penas, que no haya impunidad y que se incluya a la totalidad de quienes pueden ser víctimas de estos delitos, para que la ley ponga en el centro una determinación del Estado mexicano y, por supuesto, de este legislativo, de que estas conductas son inadmisibles y además que las hagamos evidentes en la propia ley, de tal manera que no haya lugar para la impunidad. Se trata entonces de que ante un fenómeno tan grave que lesiona no solo a los migrantes, que lesiona al propio Estado nacional por la obligación de proteger los derechos humanos y que además significa obligación del Estado mexicano en sus compromisos en instrumentos internacionales, la ley de migración ponga en el centro la garantía, la protección y la determinación de que no haya impunidad. Es cuanto, señor presidente, compañeras, compañeros. Estoy segura de que podrá ser votado por unanimidad, tal como sucedió en la Comisión de Asuntos Migratorios, estas iniciativas. Muchas gracias. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura.